Sabemos que normalmente, tanto en series como en películas, a los directores les encanta ocultar ciertas referencias para ver si la audiencia es capaz de darse cuenta de ellas. Pero estos detalles ocultos no acaban cuando termina la película, pues resulta que igual estas referencias se pueden encontrar cuando los créditos comienzan. Volver al futuro. Los que hayan visto esta película podrán recordar que hay un personaje que lo mencionan como el señor Peabody, y el hijo de ese señor solo aparece por unos segundos. Lo curioso es que en los créditos, cuando se muestra el nombre de los personajes, resulta que el hijo tenía como nombre Sherman Peabody, una gran referencia de lo que sería Las aventuras de Peabody Sherman, una película animada basada también en viajes en el tiempo. Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Muchos recordamos al mapa del merodeador, el cual fue muy útil para Harry y sus amigos, pero ese increíble mapa también esconde algo y lo pudimos ver en los créditos. Como sabemos, en el mapa se ven huellas de lo que serían las pisadas de cada personaje, y en una esquina del mapa se puede ver a una pareja en lo que parece ser una situación muy romántica. Algunas personas opinaron que se veía una situación bastante adulta para hacer una película de todo público. Sin embargo, el que se encargó de realizar estos efectos afirmó que no es una escena de sexo y que simplemente están acariciándose. ¿Qué piensan ustedes de eso? Frozen. En una escena podemos ver que Kristoff le comienza a hacer preguntas a Anna sobre cómo es ese hombre con el que ella se quiere casar, y Kristoff le pregunta: ¿y si sus modales no te gustan? ¿Y qué tal si no se limpia la nariz y se los traga? Disculpe, señor, él es un príncipe. Si ese hombre lo hace. ¡Iu! Con esos argumentos se podría interpretar que entonces, según la película, todos los hombres lo hacen. Sin embargo, Disney, para defenderse rápidamente ante comentarios que seguramente la gente haría sobre eso, decidió poner un aviso en los créditos, diciendo que esos comentarios que hizo Kristoff hacia los hombres son solo las opiniones de ese personaje, y que eso no es lo que el estudio de Disney piensa sobre los hombres en general. Buscando a Nemo. En Pixar se sabe bien que a sus animadores les encanta poner referencias a sus otras películas, y eso incluso lo podemos ver en los créditos de Buscando a Nemo, en los cuales podemos ver la aparición de Mike Wazowski, uno de los personajes principales de Monster Inc. Guardianes de la Galaxia. Mucho antes de que los efectos especiales llegaran a Hollywood, las películas tenían que depender de los animales reales cuando necesitaban que apareciera alguno. Esto dio lugar a que en los créditos de esas películas tenía que aparecer ese mensaje de garantía diciendo algo como: los animales no fueron perjudicados. Y a pesar de que en esta película estábamos claros que todo lo que vimos del mapache y el árbol eran efectos especiales, resulta que los creadores de Guardianes de la Galaxia decidieron incluir un mensaje para los fans, diciendo que ningún árbol o mapache fue perjudicado durante la realización de esta película. Valiente. Muchos de nosotros seguramente conoceremos o habremos escuchado alguna vez de Steve Jobs. Sin embargo, la mayoría lo conoce únicamente en el ámbito tecnológico, pero resulta que él también fue el cofundador de Pixar y logró ser uno de los productores de la primera gran película de esa compañía. Este hombre falleció a finales del 2011, por lo que en los créditos finales de Valiente quisieron hacerle un homenaje, diciendo: dedicado con amor y gratitud a Steve Jobs, nuestro compañero, mentor y amigo. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y dejando tu comentario. Y antes de irme le envío un gran saludo a Diego, León, Ceci, Laura, Oscar, Cristian, Sergio, Federico, Juan y Momo Rans. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.